Arregla el coche y mi hija se casará contigo. Usted me interesa más que su hija. Un superdeportivo rojo, valorado en varios millones de rublos, está bajo los focos. La música retumba. Las cámaras transmiten en directo. 30 de los mejores especialistas del país no logran arrancar el coche. Y de repente, el dueño del imperio automovilístico pronuncia una frase que deja la sala en silencio. Si arrancas este coche, te permitiré cortejar a mi hija. La cámara enfoca el rostro de la joven junto a la pared de cristal. Palidece. El mecánico con una chaqueta sucia levanta la cabeza y dice: ella no es parte del trato. ¿Qué pasará después? ¿Se quebrará bajo la presión del poder y el dinero, o demostrará que la dignidad no se compra? Porque a veces lo más valioso es la capacidad de decir no a quien está acostumbrado a comprarlo todo. Antes de empezar la historia, por favor escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos ven hoy o sus impresiones sobre el relato. Gracias. Los focos cegaban. La música tronaba tanto que la vibración se sentía en el pecho. La sala de conferencias estaba llena hasta el tope, inversores con trajes caros, periodistas con cámaras, blogueros en primera fila. Todos miraban al escenario, al superdeportivo rojo bajo los reflectores. Victoria Tarasova estaba frente al micrófono. 48 años, traje negro estricto, cabello recogido, mirada fría. Llevaba 20 años al mando de un imperio automovilístico, había construido la empresa desde cero. Estaba acostumbrada a que cada una de sus palabras fuera ley. Damas y caballeros, dijo con voz segura y autoritaria. Hoy presentamos el coche del futuro, el Tarasov X5. Potencia, 1000 caballos de fuerza. Aceleración de 0 a 100 kilómetros en 2,5 segundos. Precio, 12 millones de rublos. Serie limitada de 50 unidades para todo el mundo. La sala murmuró, las cámaras dispararon flashes. Victoria hizo una pausa, disfrutando de la atención. Y ahora, lo más importante, el arranque del motor. Asintió al asistente. Un joven con camisa blanca se acercó al coche, se sentó al volante y pulsó el botón de arranque. Silencio. Lo intentó de nuevo. Silencio. Victoria frunció el ceño. Algo iba mal. El asistente volvió a intentarlo. El motor se veía mudo. La sala empezó a susurrar. Victoria miró entre bastidores. El ingeniero jefe palideció, corrió hacia el coche, abrió el capó, revisó conexiones. Todo estaba en su sitio. Inténtelo otra vez, dijo. El asistente pulsó. Nada. Victoria sintió como la rabia hervía dentro. Era una catástrofe pública. La reputación de la empresa estaba en juego. Los inversores se inquietaron. Los periodistas ya escribían titulares. Tomó el micrófono. Es un fallo técnico menor. Lo solucionaremos ahora mismo. Pero su voz tembló. Apenas perceptible, pero tembló. Llamaron entre bastidores a otros 3 ingenieros. Hurgaban en el coche, revisaban electrónica, sensores, cableado. Nada. Todo estaba conectado correctamente. Pasaron 15 minutos. La sala empezó a perder la paciencia. Algunos se fueron, otros reían abiertamente. Victoria estaba en el escenario, rostro de piedra, pero por dentro, pánico. A su lado estaba Alisa, su hija, 22 años, delgada, pálida, con el pelo oscuro largo. Trabajaba en la empresa de su madre, formalmente, gerente de relaciones públicas, en realidad, el rostro bonito para las fotos. Victoria siempre decidía todo por ella, qué vestir, con quién relacionarse, dónde estudiar. Alisa miraba a su madre, sentía su tensión, quería ayudar, pero no sabía cómo. Mamá, ¿y si aplazamos la presentación? Sugirió en voz baja. Silencio, cortó Victoria. No retrocedemos. Se acercó el ingeniero jefe, sudoroso. Victoria Sergeyevna, no encontramos el problema. La electrónica está bien. El combustible llega, todo funciona, pero el motor no arranca. Entonces llamen a alguien que sí pueda. Ahora.
El ingeniero se quedó desconcertado. Pero aquí están los mejores especialistas. Entonces no son los mejores. Encuentre a quien arranque este coche. Inmediatamente. El ingeniero salió corriendo. Victoria volvió al micrófono, con una sonrisa forzada. Estimados invitados, un pequeño retraso, pero lo resolveremos. El Tarasov X5 es perfección. A veces la perfección requiere paciencia. Alguien desde la sala gritó. ¿Tal vez es tan perfecto que ni siquiera puede arrancar? Risas. Victoria apretó el micrófono hasta que se le pusieron blancos los nudillos. En ese momento entró un hombre en la sala. Chaqueta de trabajo sucia, vaqueros manchados de aceite, mochila al hombro. Había venido a arreglar el ascensor del edificio. Trabajo normal. Planeaba terminar en 1 hora y volver a casa, pero oyó el ruido, vio la multitud. La curiosidad pudo más. Entró en la sala y se quedó junto a la pared del fondo. Sergei Kuznetsov, mecánico, trabajaba en un pequeño taller en las afueras de la ciudad. Ganaba poco, vivía con su madre. Ella estaba enferma, cáncer. El tratamiento era caro, las deudas crecían. Pero Sergei no se rendía. Trabajaba 12 horas al día, aceptaba cualquier encargo. Amaba los coches desde niño. Su padre era mecánico, le enseñó todo, murió joven. Solo quedaron las herramientas y los conocimientos. Sergei cuidaba ambos. Ahora miraba el escenario, el superdeportivo rojo, el pánico de los ingenieros, escuchaba el sonido, o más bien, la ausencia de sonido, y entendía. El problema no estaba en la electrónica, ni en el combustible, ni en los sensores. Era algo más simple. El ingeniero jefe volvió al escenario con otros 5 especialistas. De nuevo hurgaban en el coche, escaneaban el sistema con tabletas. Nada. Victoria miró el reloj. Habían pasado 40 minutos. Catástrofe total y pública. Sergei no aguantó más y levantó la mano. Perdón. Todos se giraron. Victoria lo miró. Chaqueta sucia, manchas de aceite. ¿Quién era ese desarrapado? ¿Qué quiere? Preguntó fríamente. Soy mecánico, puedo intentar ayudar. La sala se rió. Alguien gritó. Llegó el payaso. Victoria quería negarse, pero ¿qué había que perder? 30 de los mejores especialistas no lo habían logrado. Tal vez este vagabundo vería algo. Está bien, pruebe, pero rápido. Sergei subió al escenario, sintiendo miradas de desprecio y burla, sin prestarles atención. Se acercó al coche. El ingeniero jefe lo miraba por encima del hombro. Ya revisamos todo. La electrónica está perfecta. El combustible llega. Los sensores. Arranque el coche, lo interrumpió Sergei. El ingeniero frunció el ceño, pero se sentó al volante y pulsó el botón. Silencio. Sergei no escuchó al motor, sino al clic del motor de arranque. El sonido estaba ahí, pero débil, muy débil. Abrió el capó y miró la batería. La conexión era perfecta, pero al inclinarse más vio el cable de masa suelto, apenas sostenido. El contacto era malo, la corriente no pasaba bien. Sergei sacó una llave inglesa de su mochila, ajustó el terminal firmemente hasta el fondo, se enderezó. Inténtelo ahora. El ingeniero lo miró con escepticismo, se sentó al volante y pulsó el botón. El motor rugió, potente, uniforme, perfecto. La sala estalló en aplausos. Las cámaras dispararon, los periodistas gritaban preguntas. Victoria se quedó inmóvil. 30 especialistas no pudieron, y este desarrapado encontró el problema en 1 minuto. Algo simple, banal, un conector suelto. Se acercó a Sergei. ¿Qué hizo? Ajusté la masa. El contacto estaba mal. ¿Y eso es todo? Sí. Victoria miró al ingeniero jefe. Este se sonrojó y bajó la cabeza. Ella volvió al micrófono, con el rostro otra vez seguro. Damas y caballeros, el problema está resuelto. Como ven, el Tarasov X5 funciona a la perfección. Agradecemos a nuestro consultor temporal. Aplausos. Sergei quiso irse,
pero Victoria lo llamó. Espere. ¿Cómo se llama? Sergei Kuznetsov. ¿Dónde trabaja? En un taller de la calle Fabovskaya. Entiendo. Victoria lo miró largo rato, evaluándolo. Luego hizo algo que dejó a todos en shock. Tomó el micrófono. Sergei Kuznetsov logró lo que 30 especialistas no pudieron. Merece una recompensa. La sala murmuró. Sergei se tensó. No hace falta. Solo ayudé. No, hace falta. Tengo una propuesta. Victoria hizo una pausa dramática. Las cámaras se enfocaron en ella. Si arranca este coche, le permitiré cortejar a mi hija. La sala quedó paralizada. Silencio absoluto. La cámara captó el rostro de Alisa junto a la pared de cristal. Palideció, los ojos se le abrieron, no podía creer lo que oía. Sergei se volvió hacia Victoria. ¿Qué dijo? Mi hija Alisa, inteligente, hermosa, educada. Usted salvó la presentación, se ganó el derecho de conocerla. Sergei miró a Alisa. La joven estaba inmóvil, el rostro pálido, las manos temblaban. Volvió a mirar a Victoria. Ella no es parte del trato. Victoria alzó una ceja. Perdón, su hija no es un premio, ni una recompensa, ni una mercancía. Es una persona. La sala volvió a quedarse en silencio. Alguien suspiró, otros sacaron los teléfonos. Esto se volvía viral. Victoria dio un paso adelante. Joven, ¿entiende que está rechazando una oportunidad que se da una vez en la vida? Lo entiendo, pero no aceptaré derechos sobre una persona como pago por mi trabajo. ¿Habla en serio? Absolutamente. Victoria rió. Fríamente. ¡Qué nobleza! ¡Oh, qué estupidez! En mi mundo todo se compra. Oportunidades, contactos, personas. Podía haber accedido a ese mundo, pero lo rechazó. Sergei se volvió hacia Alisa y la miró a los ojos. ¿Y usted qué quiere? Alisa se quedó paralizada. Nadie jamás le había preguntado su opinión. Nadie. Siempre decidían por ella, su madre, sus profesores, sus colegas. Abrió la boca. La voz le temblaba. Yo no soy un premio. Lo dijo bajo, pero todos lo oyeron. Sergei asintió. ¿Ve? Ella misma respondió. Victoria palideció. Por primera vez en 20 años perdió el control. Su hija la contradijo públicamente, delante de todos. Alisa, hablaremos en casa. No, mamá, él tiene razón. No soy un premio y no quiero que me ofrezcan como si fuera una cosa. La sala estalló, las cámaras se volvieron locas, los periodistas gritaban preguntas. Era un escándalo enorme. Sergei tomó su mochila. Me voy. El ascensor no se va a arreglar solo. Se dirigió a la salida. Victoria lo llamó. Espere. ¿No puede simplemente irse? Sergei se dio la vuelta. Puedo. Ayudé. El coche funciona. Eso es todo. Le pagaré lo que quiera. No hace falta. No ayudé por dinero. Entonces, ¿por qué? Sergei lo pensó un momento. Porque podía y porque era lo correcto. Se fue. La sala quedó en silencio. Victoria estaba sola en el escenario. Por primera vez en años sentía que había perdido. No con dinero, no con poder, sino con dignidad. Alisa miraba la puerta cerrada por donde había desaparecido Sergei. Por primera vez en 22 años había visto a alguien que no se doblegó, no tuvo miedo, no tomó lo que no merecía, y comprendió que quería conocerlo. No porque su madre lo hubiera propuesto, sino porque ella misma lo deseaba. El vídeo se difundió por internet en una hora. El mecánico rechazó a la multimillonaria. La hija dijo que no es un premio. Escándalo en la presentación del Tarasov X5. Millones de vistas, miles de comentarios. Unos admiraban a Sergei, otros lo llamaban idiota, otros escribían mensajes de apoyo a Alisa. Victoria estaba sentada en su despacho, mirando la pantalla de la tablet, leyendo los comentarios. El rostro de piedra, pero por dentro hervía de rabia. El ingeniero jefe estaba de pie frente al escritorio,
pálido. Victoria Sergeyevna, yo no esperaba. Cállese. Arrojó la tablet sobre la mesa. 30 personas, los mejores especialistas, no pudieron apretar un conector suelto. ¿Entiende qué vergüenza es esto? Revisamos todo según el protocolo. El protocolo no funcionó, y ese desarrapado encontró el problema en un minuto. Nos dejó a todos como idiotas. Pero el coche arrancó. La presentación salió adelante. ¿Salió adelante? Victoria se levantó. La mitad de los invitados se fue. Los inversores se ríen. Los periodistas escriben sobre el escándalo, no sobre el coche. Esto es una catástrofe. El ingeniero bajó la cabeza. ¿Qué ordena que haga? Váyase y encuentre quién fue responsable de la revisión final del coche. Despídalo inmediatamente. El ingeniero salió. Victoria se sentó y se masajeó las sienes. El dolor de cabeza aumentaba. Llamaron a la puerta. Entró Alisa. El rostro decidido. Mamá, tenemos que hablar. No ahora. Ahora. No tenías derecho a ofrecerme como recompensa. Victoria la miró con frialdad. Yo estaba creando una oportunidad para que conocieras a una persona interesante. ¿Me estabas vendiendo públicamente delante de todos? No te vendía. Te proponía conocerlo. Sin mi consentimiento. Ni siquiera me preguntaste, como siempre. Victoria se levantó. Alisa, soy tu madre. Sé que es lo mejor para ti. No, no lo sabes. Nunca lo supiste. Decidiste por mí toda la vida, dónde estudiar, qué vestir, con quién relacionarme, pero hoy no. Estás haciendo un escándalo por un simple mecánico. Estoy hablando de mí, de mi derecho a elegir. Victoria se acercó. Elegirás mal, como siempre, porque no entiendes cómo funciona el mundo. Y tú sí entiendes un mundo donde las personas son mercancía, donde todo se compra. Ese es tu mundo, no el mío. Ese es el mundo real, duro, injusto, pero real. Alisa negó con la cabeza. No, esa es tu realidad. Yo quiero otra. Salió y dio un portazo. Victoria se quedó sola. Por primera vez en años sintió que estaba perdiendo el control de la situación, de su hija, de sí misma. Sergei volvió al taller. Era de noche, estaba oscuro. Encendió la luz, se sentó en una silla vieja, cansado. No del trabajo, sino de las emociones. El teléfono sonaba sin parar, periodistas, blogueros, números desconocidos. Todos querían un comentario, una entrevista, una historia. Apagó el móvil, no quería fama, solo había hecho lo que consideraba correcto. La puerta del taller se abrió. Entró un hombre mayor, el dueño del taller. Piotr Ivanovich, bueno, honesto, le había dado trabajo a Sergei cuando todos los demás lo rechazaban. Serioza, eres un héroe. Todo Internet habla de ti. Sergei suspiró. Piotr Ivanovich, solo arreglé un coche. Mandaste a paseo a una multimillonaria, rechazaste una recompensa. ¿Eso es valentía o estupidez? Podías haber ganado dinero, contactos, pero dijiste que no. Piotr se sentó a su lado. No es estupidez, es dignidad, algo raro hoy en día. Estoy orgulloso de ti. Sergei sonrió débilmente. Gracias. ¿Pero ahora qué? El vídeo está por todas partes. Ya conocen mi cara. Quizá haya problemas. ¿Qué problemas? A los ricos no les gusta que les digan que no, sobre todo en público. Piotr le dio una palmada en el hombro. No tengas miedo, hiciste lo correcto. Y la gente lo ve. Sergei asintió, pero la inquietud no se le iba. Volvió a casa tarde. Un pequeño apartamento en las afueras, 2 habitaciones. Su madre estaba en la cama del dormitorio, enferma, débil. Sergei entró en silencio. Ella no dormía, sonrió. Sergeichka, te vi en la televisión, te estaban mostrando. Él se sentó en el borde de la cama. Mamá, no mires esas tonterías. ¿Por qué tonterías? Hiciste bien, no tuviste miedo, dijiste la verdad. La verdad no siempre conviene, pero siempre importa.
Servei tomó su mano. Delgada, fría, como su estado de salud. ¿Cómo te sientes? Más o menos. Los medicamentos ayudan. Mañana traeré otros nuevos, el médico los recetó. Serioza, son caros. ¿Tienes dinero? Él mintió. Sí, no te preocupes. No tenía dinero. Los medicamentos costaban 20.000. El sueldo se había acabado. Tendría que pedir otro préstamo. Pero su madre no debía saberlo, no debía preocuparse. Duerme, mamá, estoy aquí. Ella cerró los ojos. Servei se quedó sentado un buen rato, mirando su rostro cansado y enfermo, pensando cuánto tiempo más resistiría. Los médicos decían 1 año, quizá 2 con tratamiento, sin él, meses. Servei no podía permitir que muriera. No podía. Ella era todo para él. Lo había criado sola tras la muerte de su padre. Trabajó en 2 empleos, se privó de todo por su hijo. Ahora era su turno de cuidar, de salvarla a cualquier precio. Salió al balcón y encendió un cigarrillo. Normalmente no fumaba, pero hoy los nervios no aguantaron. Encendió el teléfono. 100 llamadas perdidas, decenas de mensajes. Uno le llamó la atención. Número desconocido, texto. Gracias por hoy. Usted tenía razón. De verdad no soy un premio. Alisa. Servei lo leyó 3 veces. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Por qué le escribió? No respondió. No sabía qué decir. Dejó el teléfono, terminó de fumar y volvió al apartamento. Mañana sería un nuevo día, nuevo trabajo, nuevos problemas. El escándalo de hoy se olvidaría, la vida volvería a su cauce habitual. O eso pensaba. Alisa estaba sentada en su habitación. La gran casa de su madre a las afueras de la ciudad. Su cuarto, de 20 metros cuadrados. Muebles de diseñador, cama enorme, todo caro, todo ajeno. Miraba el teléfono. Servei no respondía. ¿Tal vez no quería hablar? ¿Tal vez la consideraba una hija consentida de una multimillonaria? Quizá tenía razón. Realmente lo había sido. Colegio elitista, universidad en Londres, volvió para trabajar en la empresa de su madre. Todo estaba listo, el camino trazado. No había elección. Pero hoy, por primera vez, quiso elegir por sí misma. No porque su madre lo dijera, sino porque ella lo deseaba. Quería conocer a Servei, al mecánico de chaqueta sucia que no tuvo miedo, no se doblegó, rechazó lo que todos habrían aceptado sin pensarlo. ¿Quién era? Porque actuaba así, que lo movía. Alisa abrió el portátil, escribió su nombre, Servei Kuznetsov, mecánico. Nada interesante. Una persona común, trabaja en un taller en las afueras, vive solo, con su madre. Siguió buscando y encontró un artículo viejo de hace 2 años. Un periódico local. Mecánico salva a una niña de un coche en llamas. Foto. Sergei sacando a una niña de un automóvil humeante. El rostro tiznado, pero decidido. Alisa leyó. Sergei pasaba por allí, vio un accidente. El coche se incendió. Dentro había una familia. Los padres salieron, pero la hija quedó atrapada. La puerta se bloqueó. Sergei no lo pensó, rompió la ventana, entró y sacó a la niña. 1 minuto después, el coche explotó. El periodista preguntó. ¿Por qué se arriesgó? Respuesta. ¿Por qué podía? No se puede quedarse al margen cuando puedes ayudar. Alisa cerró el portátil. Ahora entendía, Sergei no era un héroe por casualidad. Simplemente era así. Ayuda porque puede, rechaza lo incorrecto porque lo considera incorrecto. Una rareza, sobre todo entre la gente que ella conocía. Su entorno era calculador, frío. Cada acto estaba medido, cada palabra calculada. Nadie hacía nada porque sí. Pero Sergei era distinto, y Alisa quería entender cómo se podía vivir según la conciencia en un mundo donde la conciencia no se valora. Decidió que al día siguiente lo encontraría y hablaría con él en persona. No como la hija de una multimillonaria, sino como una persona con otra persona. Por la mañana,
Victoria convocó una reunión de emergencia. La sala, 10 altos directivos, todos tensos. Los resultados de la vergüenza de ayer, empezó fríamente. La mitad de los inversores se retiró de los acuerdos, un tercio de los clientes está revisando contratos. La reputación de la empresa está dañada. El director de marketing se atrevió a objetar. Victoria Sergeyevna, pero el vídeo ya tiene 20 millones de visualizaciones. El reconocimiento de la marca se triplicó. Reconocimiento a través del escándalo no es éxito. Pero la gente habla de nosotros, eso también es publicidad. Publicidad mala. No hablan del coche, hablan de mi error. El director guardó silencio. Victoria continuó. Hay que corregir la situación. Urgente, propongan soluciones. Los directivos se miraron entre sí. Uno levantó la mano. Podemos invitar oficialmente a ese mecánico, convertirlo en el rostro de la marca, mostrar que valoramos el talento sin importar el origen. Victoria frunció el ceño. Me rechazó públicamente. ¿Cree que aceptará ahora? Podemos ofrecerle más, dinero, cargo, lo que sea. Victoria pensó. La idea no era mala. Convertir el escándalo en victoria. Contratar al que se negó. Mostrar que estamos por encima de los agravios. Bien. Encuéntrenlo, háganle una oferta, pero no yo. Que lo haga otro. No quiero humillarme 2 veces. Los directivos asintieron. La reunión terminó. Victoria se quedó sola. Pensaba en Sergey. ¿Quién era él para rechazarla? Un mecánico simple, pobre, sin contactos, pero se comportaba como si él fuera rey y ella una mendiga. Eso la enfurecía, pero al mismo tiempo la intrigaba. ¿Cómo se puede estar tan seguro teniendo tan poco? Sergey estaba arreglando un viejo Lada. El motor fallaba. Había que cambiar los pistones. Caro para el cliente, pero no había otra opción. La puerta del taller se abrió. Entró un hombre con traje caro, asistente de la empresa Tarasov. Sergey lo reconoció, lo había visto ayer en la presentación. Sergey Kuznetsov. Sí. Me envió Victoria Sergeyevna Tarasova. Tiene una propuesta. Sergey se limpió las manos. Lo escucho. Quiere contratarlo oficialmente como jefe de diagnóstico de la empresa. Salario, 500.000 rublos al mes. Paquete social, coche, vivienda, todo incluido. Sergey se rió. ¿En serio? Absolutamente. Ayer ofrecía a su hija, hoy un trabajo. ¿Mañana qué? El asistente no sonrió. Es una oferta seria. La empresa reconoce su talento. ¿Reconoce o intenta comprar mi silencio? ¿Cómo? Hay que tapar el escándalo. Correcto. Me contratan, muestran que somos amigos. Escándalo olvidado. El asistente guardó silencio. Así es, continuó Sergey. Pero la respuesta es la misma, no. 500.000. ¿Sabe cuánto es eso? Lo sé, pero no me vendo. Todos se venden. Es cuestión de precio. Esa frase la oí ayer de su jefa. Mi respuesta no cambió. No me vendo. El asistente sacó un sobre. Aquí está el contrato. Léalo, piénselo, llame. Lo dejó sobre la mesa y se fue. Sergey tomó el sobre, lo abrió, leyó las condiciones. El salario realmente era 500.000 más bonos, más vivienda en el centro, más un coche de representación. Eso resolvería todos los problemas, el tratamiento de su madre, las deudas, el futuro. Pero por dentro una voz decía, es una trampa. Aceptas el dinero y quedas en deuda. Pierdes independencia, libertad, te pierdes a ti mismo. Sergey rompió el contrato y lo tiró a la basura. No se vende. Nunca. Alisa llegó a las afueras de la ciudad por la mañana y encontró el taller en la calle Fabovskaya. Un edificio viejo, un letrero descascarado, manchas de aceite en la entrada, el completo opuesto a su mundo. Bajó del taxi. El conductor la miró sorprendido. ¿Seguro que es aquí? Sí. Espere 10 minutos. De acuerdo. Alisa se acercó a la puerta, la empujó,
Estaba abierta. Dentro estaba Servei, de espaldas a ella. Estaba soldando algo, volaban chispas, olor a metal y aceite. Se detuvo, no sabía cómo empezar, qué decir. Servei apagó la soldadora, levantó la máscara, se dio la vuelta, la vio y se sorprendió. Alisa, buenos días. Dejó la máscara sobre el banco de trabajo. ¿Qué hace aquí? Quería hablar. ¿De qué? De ayer. De lo que usted dijo. Servei se limpió las manos con un trapo. Dije la verdad. Usted no es un premio. Lo sé. Gracias. Nadie nunca lo dijo así delante de todos. ¿No tuvo miedo? Sí, pero callar habría sido peor. Alisa se acercó un poco más, miró alrededor. Herramientas viejas, piezas de coches, una foto de un hombre mayor en la pared. ¿Es su padre? Sí, él también era mecánico, me enseñó todo. Murió hace 10 años. Lo siento. Servei asintió. Gracias. ¿Y su padre? Alisa bajó la mirada. También murió, cuando yo tenía 15. Infarto. Trabajaba sin parar, no se cuidaba. Lo entiendo. El mío también trabajó hasta el final. Se quedaron en silencio. Un dolor común los unió de forma inesperada, pero firme. ¿Por qué vino? Preguntó Servei en voz baja. La verdad, Alisa lo miró a los ojos. Quería saber quién es usted, ¿por qué se negó? Todos habrían aceptado lo que le ofrecieron, pero usted no. ¿Por qué? Porque estaba mal. Su madre la ofrecía como si fuera una cosa. Yo no tomo personas, nunca. Pero usted necesita dinero. Lo sé, su madre está enferma, el tratamiento es caro. Podía ganar, ayudarla. Servei frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Me enteré. Perdón, no quería meterme en tu vida personal, pero era importante para mí entenderlo. Servei se sentó en una silla vieja. Sí, mi madre necesita tratamiento. Sí, hay poco dinero, pero no tanto como para vender la dignidad. La mía o la de otros. Para mí, la dignidad es más importante que el dinero. Sí. Alisa se sentó frente a él. Y para mí es más importante la libertad. Toda mi vida mi madre decidió por mí, dónde estudiar, qué ponerme, con quién relacionarme. Nunca elegí por mí misma. Nunca. Y ayer, por primera vez, dije que no gracias a usted. Servei la miró atentamente. Eres valiente. Contradecir públicamente a la madre de una multimillonaria. ¿Es valentía o desesperación? Estoy cansada de vivir la vida de otra persona. Lo entiendo. Yo también vivo una vida que no es la que quería. Soñaba con ser ingeniero, diseñar coches, pero mi padre murió, había que ganar dinero, así que me hice mecánico. ¿Te arrepientes? No, la mecánica también es una profesión, honesta y necesaria, solo que diferente. Alisa sonrió. Eres extraño. Renuncias al dinero, a las oportunidades, pero no te arrepientes. Porque arrepentirse no sirve de nada. Hay que vivir con lo que hay y hacerlo mejor que antes. Hablaron 1 hora más sobre la vida, sobre los sueños, sobre lo difícil que es ser uno mismo en un mundo que exige ser alguien distinto. Servei habló de su madre, del tratamiento, de las deudas que crecían cada mes, del miedo a perderla. Alisa habló de la soledad en la riqueza, de cómo todos sus amigos eran en realidad amigos de su madre, de cómo cada conversación era un trato, cada encuentro un cálculo. Nunca supe quién me quería a mí y quién a mi dinero, confesó en voz baja. ¿Y tú a quién amas? Alisa lo pensó. No lo sé. A nadie, supongo. No sé amar. No me enseñaron. Servei negó con la cabeza. No es verdad. El amor no se enseña, está dentro. Solo hay que permitirse sentir. Es fácil decirlo, más difícil hacerlo. De acuerdo, pero es posible. El taxista tocó el claxon. Alisa suspiró. Tengo que irme. Gracias por la conversación. Ven otra vez, si te apetece hablar. Ella sonrió. ¿De verdad? Sí. No eres como parecías. ¿Cómo parecía? Fría, mimada, arrogante.
Alisa se rió. ¿Tal vez lo era? Estoy intentando cambiar. Y me está saliendo. Se fue. Sergei la miró alejarse, pensando en la conversación. Alisa realmente era distinta, no la hija de una multimillonaria. Una chica común, perdida, sola, buscándose a sí misma, igual que él. Victoria se enteró de la visita de su hija esa misma noche. El chofer se lo contó. Llamó a Alisa a su despacho. ¿Fuiste a ver a ese mecánico? Sí. ¿Para qué? Quería hablar. Victoria se levantó. ¿De qué se puede hablar con un mecánico? ¿De la vida? ¿De la honestidad, de la dignidad, de cosas que usted no entiende? ¿Qué no entiendo? Su voz se volvió fría. He construido un imperio, he ganado miles de millones. ¿Y tú dices que no entiendo? Sí. Usted no entiende que el dinero no es lo principal, el poder no es lo principal. Lo principal es ser humano. Victoria se acercó. Alisa, ese mecánico te está lavando el cerebro. Es peligroso. ¿Peligroso? Él solo es honesto. ¿De qué tienen tanto miedo? Tengo miedo de que hagas una tontería, te enamores de un pobre y arruines tu vida. ¿Qué vida? ¿La que usted construyó para mí? ¿Donde soy una marioneta, donde cada paso está escrito? No quiero esa vida. Victoria se sentó, cansada. Alisa, quiero lo mejor para ti. Lo mejor para usted o para mí. Pausa. ¿Para ti? No, para mí. Para que continúe el negocio, dirija la empresa, sea como usted, pero yo no quiero ser usted. Victoria palideció. ¿Qué? No quiero vivir como usted, fría, calculadora, sin amor, sin sentimientos. Eso no es vida, es existencia. Lárgate ahora mismo. Alisa salió. Victoria se quedó sola. Las palabras de su hija dolían más que cualquier escándalo, porque eran verdad. Realmente había vivido sin amor durante 20 años después de la muerte de su marido. El trabajo lo reemplazó todo. La empresa se convirtió en su familia. El dinero se convirtió en el sentido. ¿Pero era feliz? No. ¿Estaba sola? Sí. Y su hija lo veía y no quería repetirlo. Alisa empezó a ir a ver a Sergei con regularidad, 2 o 3 veces por semana. Al principio de día, luego por las tardes. Hablaban de la vida, de los sueños, de los miedos. Sergei contaba su infancia, de su padre que le enseñó a reparar coches, de la primera pieza rota y de la primera reparación, de la alegría cuando el motor funcionó por primera vez bajo sus manos. Alisa hablaba de las escuelas de élite, de la soledad entre los niños ricos, de cómo todos se acercaban a ella por dinero, de cómo no había tenido ni un solo amigo verdadero. ¿Y ahora lo tienes?, preguntó Sergei. Alisa lo miró. Sí, a usted. Él sonrió. Yo solo soy un mecánico. Usted es simplemente una persona auténtica. Hay pocas así. Se sentaban en el taller en sillas viejas, bebían té barato de un termo, comían galletas de la tienda. Una escena simple, pero cálida. Sergei, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Alguna vez te enamoraste? Él lo pensó. Sí, una vez. Hace mucho, en la escuela. Una chica de una clase paralela, bonita, inteligente. ¿Qué pasó? Nada. No se lo dije, tuve miedo. Luego se fue. No volvimos a vernos. ¿Te arrepientes? Sí, pero no por ella, sino por haber sido cobarde, por no haberme arriesgado. Alisa asintió. ¿Y ahora te arriesgarías? Sergei la miró a los ojos. No lo sé, depende de la situación. ¿Y si la situación fuera ahora? Él se quedó callado, entendió a dónde iba la conversación y no supo qué responder. Alisa dio un paso más cerca. Sergei, no sé hablar bonito, no sé coquetear, pero quiero decirlo con honestidad, me gusta estar cerca de usted. Por primera vez en mi vida me siento yo misma, no la hija de una multimillonaria, simplemente Alisa. Sergei se levantó. Alisa, ¿entiendes lo que hay entre nosotros? Yo soy mecánico, tú eres heredera de un imperio. Hay un abismo. A mí no me importa, a mí sí.
No quiero ser quien destruya tu vida. No la destruirás, la salvarás. ¿De qué? De la soledad, de la falsedad, de una vida que no es mía. Servei guardó silencio. Dentro de él había una lucha. Los sentimientos decían una cosa, la razón otra. Alisa, piénsalo. Tu madre nunca aceptará esto. Tu entorno te dará la espalda. Lo perderás todo. No perderé lo principal, a mí misma. Él la miró largo rato y vio que hablaba en serio. No era un capricho ni una rebelión. Era una elección. Está bien, pero despacio. Conozcámonos de verdad, sin prisas. Alisa sonrió. De acuerdo. Se abrazaron con cuidado, con ternura, como dos personas que se encuentran en un mundo inmenso y ambos entienden que ha comenzado algo importante, peligroso, pero real. Victoria se enteró de las citas una semana después. El detective privado informó. Miraba las fotos, Alisa y Servei frente al taller. Hablando, riendo, abrazándose. Por dentro le hirvió la rabia. Su hija salía públicamente con un mecánico. El escándalo sería mayor que en la presentación. Llamó a su abogado. Encuentra algo contra él, deudas, infracciones, lo que sea. Hay que alejarlo de mi hija. El abogado asintió. Lo haré. 3 días después volvió. Nada serio. Tiene créditos, pero legales. Trabaja honestamente, no bebe, no fuma, cuida de su madre enferma. Ni siquiera multas de aparcamiento. Victoria lanzó la carpeta. No puede ser perfecto. Cava más hondo. Victoria Sergeyevna, él está realmente limpio, es una persona común, honesta, decente. Entonces crea algo. Incrimínalo. El abogado palideció. Eso es ilegal. Me da igual. Hazlo. No puedo. Perdón. Se fue. Victoria se quedó sola. Por primera vez en años no podía resolver un problema con dinero, poder o contactos. Porque Servei no se vendía, y su hija tampoco. Y eso daba más miedo que cualquier escándalo. Pasaron 2 meses. Servei y Alisa se veían con regularidad, en silencio, sin publicidad. Paseaban por parques, se sentaban en el taller, hablaban de todo. Servei la presentó a su madre. La anciana la recibió con calidez, no preguntó por dinero ni por estatus, simplemente la abrazó y dijo, «Me alegra que Servei te tenga». Alisa lloró después. Por primera vez alguien la aceptaba tal como era, no como heredera, sino como persona. Pero el mundo no los dejaba en paz. Los paparazzi los fotografiaron juntos. Las imágenes llegaron a Internet. De nuevo escándalo, la hija de una multimillonaria sale con un mecánico pobre. Los comentarios se dividieron, unos admiraban, otros se burlaban. Victoria llamó a Alisa por última vez. Estás destruyendo la reputación de la familia, de la empresa, la tuya. Estoy construyendo mi vida. ¿Qué vida? Con un pobre. ¿Vivirás en la miseria, darás a luz en la pobreza? Alisa se levantó. Mejor en la pobreza con amor que en la riqueza sin él. Eres ingenua. El amor se acabará. Quedarán deudas y decepciones. Tal vez, pero es mi elección, mi riesgo. Victoria entendió que había perdido a su hija para siempre. Vete y no regreses mientras estés con él. Alisa se fue, recogió sus cosas, se mudó a un pequeño apartamento alquilado, sin el dinero de su madre, sin contactos, consiguió trabajo como gerente común. Sueldo de 30.000. Ridículo según sus antiguos estándares, pero honesto. Sergei la ayudaba. Vivían modestamente, cocinaban juntos, limpiaban, se reían de las pequeñas cosas, eran felices. Pero Victoria no se rendía. Una semana después llamaron a Servei de una gran empresa, le ofrecían trabajo. Diagnóstico principal en pruebas de nuevos prototipos. Sueldo enorme. Una condición, acudir urgentemente a las pruebas. Sergei comprendió que era una trampa. Victoria estaba comprobando si se rompería o resistiría. Iré, le dijo a Alisa. Veré qué trama tu madre. Ten cuidado. Es peligrosa cuando está acorralada. Fue.
Polígono cerrado, seguridad, controles. Lo llevaron a un hangar. Dentro había 5 prototipos. Carísimos, cada uno costaba millones. Victoria lo recibió personalmente. Buenos días, Sergei Kuznetsov. Buenos días. Usted está destruyendo la vida de mi hija. La estoy haciendo feliz. Felicidad en la pobreza, una felicidad dudosa. Felicidad en la libertad, en poder elegir por uno mismo. Victoria sonrió con desdén. Habla bonito. Veremos qué hace. Señaló los coches. Los 5 tienen defectos. Encuéntrelos. Si lo logra, le ofreceré trabajo. 1 millón de rublos al mes. Alisa recibirá un apartamento. El tratamiento de su madre lo pagaré por completo. Sergei entendió. Era un trato. Si aceptaba, se vendía. Si se negaba, su madre quedaría sin tratamiento. ¿Y si no lo logró? Se irá para siempre. Dejará a Alisa. No la destruirá. ¿Y si acepto, qué después? ¿Le deberé algo? Trabajará honestamente por dinero honesto. Sergei miró los coches, luego a Victoria. Está bien, revisaré, pero no por el trato, sino por la verdad. Revisó los 5, encontró defectos graves, cada uno podía provocar un accidente. Informó con honestidad. Victoria escuchaba. Rostro de piedra. Tiene razón. De nuevo, 30 ingenieros no lo vieron y usted sí. Es mi trabajo. Entonces acepta el puesto. Sergei negó con la cabeza. No. ¿Por qué? 1 millón, un apartamento, el tratamiento de su madre? Porque esto no es ayuda, es control. Me comprará a mí y a Alisa y luego dirá, yo los salvé. Y después, ahora vivan como yo diga. No quiero esa vida. Victoria se acercó. Entonces su madre morirá por orgullo. Sergei palideció. Buscaré el dinero de otra manera, pero no de ustedes. No lo lograrás. El tratamiento cuesta 2 millones. No tienes esa cantidad. Entonces pediré préstamos, venderé todo, pero no me venderé a mí mismo. Victoria miró largo rato. Eres un necio terco, pero honesto. Se dio la vuelta. Vete y dile a tu hija. Pagaré el tratamiento como un regalo, sin condiciones, porque ella es mi hija y la amo a mi manera. Que lo recuerden. Sergei la miró atónito. ¿Por qué? Victoria se detuvo. Porque tienes razón. No solo los coches están rotos, mi vida también. No quiero que mi hija se rompa de la misma manera. Se fue. Sergei se quedó solo, sin entender si Victoria había cedido o si era un nuevo juego. Victoria cumplió su palabra y pagó completamente el tratamiento de la madre de Sergei, 2 millones de rublos. La mejor clínica, los mejores médicos. La operación fue un éxito. Su madre comenzó a mejorar. Sergei fue por primera vez por su propia voluntad a la oficina de Victoria. Gracias por cuidar a mi madre. Victoria asintió. No me des las gracias. Lo hice por mi hija, no por ti. De todas formas, gracias. Guardaron silencio incómodo. Sergei, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Amas a Alisa? Él no dudó. Sí, mucho. Entonces, ¿por qué rechazaste el dinero? Podrías haberlo tomado por ella, para facilitar la vida. Porque el amor no es recibir, es dar. Si hubiera tomado el dinero, estaría en deuda. Alisa lo sentiría, se levantaría un muro invisible pero fuerte entre nosotros. Victoria lo pensó. Eres más sabio de lo que pensaba. Solo más honesto. Se levantó y se acercó a la ventana. Toda mi vida compré personas, oportunidades, contactos, pensé que era lo correcto, que así funciona el mundo. Pero ustedes me mostraron que hay cosas que no se compran. Dignidad, honestidad, amor. También pueden vivir así. Victoria sonrió. Demasiado tarde. Estoy demasiado profunda en mi mundo. No saldré. Nunca es tarde. Alisa salió. Ella tenía a él, yo no tenía a nadie. Sergei se acercó. Tienes una hija que ama, pase lo que pase.
Empieza con ella. Victoria lo miró a los ojos. De verdad eres una buena persona. Lástima que haya tan pocas. No son pocas, solo pasan desapercibidas, porque no gritan, solo viven. Un mes después hubo una gran recepción, inversores, socios, prensa. Victoria subió al escenario y tomó el micrófono. Estimados invitados, hace 2 meses cometí un error públicamente. Ofrecí a mi hija como recompensa. Fue incorrecto, humillante, indigno. El salón guardó silencio. Estoy acostumbrada a que todo se compre, personas, oportunidades, sentimientos. Pero una persona me mostró, eso es mentira. Hay cosas que no se venden, dignidad, honestidad, amor. Y le agradezco la lección. Hizo una pausa. Mi hija Alisa eligió a esa persona. Yo me opuse, luché, amenacé, pero perdí, porque no se puede vencer un sentimiento verdadero con dinero. Victoria miró al salón, encontró con la mirada a Alisa y Servei. Hoy declaro públicamente, acepto la elección de mi hija, la bendigo y pido perdón a ella y a Servei Kuznetsov por el dolor que causé. El salón estalló en aplausos. Alisa lloró. Servei la abrazó. Victoria bajó del escenario, se acercó a ellas y miró a su hija. Perdóname. Alisa abrazó a su madre por primera vez en muchos años. Te perdono, mamá. Victoria miró a Servei. Cuídala. Es todo lo que tengo. Lo haré, lo prometo. Victoria asintió, se dio la vuelta y se fue sola, pero aliviada. Por primera vez en años hizo lo correcto. No por negocios, sino por su hija. Epílogo. 1 año después, Servei y Alisa se casaron. Boda modesta, solo familiares cercanos. La madre de Servei estaba sana y feliz. Victoria también asistió, se sentó en silencio, miró a su hija y sonrió. Después de la boda, Victoria se acercó a Servei. Gracias por salvarla de mi mundo. No la salvé, ella eligió por sí misma. Pero tú me mostraste el camino. Servei le dio la mano. Tú también has cambiado. Eso es lo más importante. Victoria asintió. Lo intento. Es difícil, pero lo intento. Vivían modestamente. Servei trabajaba como mecánico, Alisa como gerente. Tenían suficiente dinero para vivir, de manera honesta y simple. Victoria ayudaba discretamente, pagó el apartamento como regalo. Alisa lo supo 1 año después, no se ofendió, lo aceptó como un regalo de su madre, sin condiciones. Se veían una vez al mes, cenaban juntos, hablaban. Victoria aprendía a escuchar, a no controlar, simplemente a estar presente. Un día Alisa preguntó: «Mamá, ¿eres feliz?» Victoria pensó: «No lo sé, pero más tranquila. Por primera vez en muchos años. Eso también es felicidad propia». Victoria sonrió. «Quizá estoy aprendiendo de ti». Sergei se sentó junto a ellas, tomó la mano de Alisa y observó la escena cálida, madre e hija. Finalmente se encontraron a través del dolor, de los errores, pero se encontraron. Y comprendió que, a veces, para que todo funcione, basta con conectar un cable suelto, en un coche, en la vida, en las relaciones. Lo principal es no tener miedo de intentarlo.